Cordial saludo, compañeros y compañeras, docente. En este momento les queremos compartir un poco los aprendizajes de este seminario y pues más que todo son como las reflexiones que llegamos como equipo de trabajo. Vamos a tener la participación de mi compañera Dayan desde la ciudad de Cali, mi compañera Malca desde Providencia, quien les habla María Fernanda desde Río Socio Caldas. En este proceso pues tenemos unas preguntas orientadoras para la cual la primera de ellas es la siguiente. ¿Qué relación existe entre los conceptos de interculturalidad, multiculturalidad y comunicación, para la cual la compañera Dayan pues, nos ampliará un poquito? Listo. Entonces, según los autores que hemos visto, en la multiculturalidad se puede ver la diferencia de todos los sujetos que la conforman, pero es en la interculturalidad donde todas esas diferencias se relacionan y pues se generan como nuevos aprendizajes, se eliminan las barreras. Bueno, entonces ahí podemos ver que lo más importante en este cambio de concepto es precisamente la comunicación entre las partes. Entonces es muy, muy importante. Eso me hacía pensar en autores como Vygotsky, que hablaban de que la comunicación y el lenguaje no son solo para exteriorizar el pensamiento, exteriorizar las ideas, sino que construían un pensamiento, construían nuevas ideas. Entonces, sí, el discurso del que estamos hablando es de inclusión, de diversidad, de eliminación de barreras. Precisamente estamos como condicionando a nuestra mente a trabajar desde eso, desde la diversidad y desde la inclusión. Y también es una forma de educar a los demás, desde el discurso que se maneja. Entonces, no solo es para reconocer al otro, sino para construir. Sí, retomando un poquito lo que dice la compañera, podemos determinar que la interculturalidad, la multiculturalidad y la comunicación son conceptos claves que se evidencian en una cultura, o sea, ya sea por sus experiencias particulares, las diferencias políticas, económicas o social. Eso forma la parte intrínseca de cada una de esas culturas. En ese sentido, también podemos decir que la multiculturalidad hace referencia a la existencia de varias culturas que conviven en un mismo espacio geográfico o social. No aboga por la asimilación de costumbres ajenas a la cultura propia, lo que puede derivar en conflictos. Sin embargo, podemos también decir que la interculturalidad aboga por la convivencia de diferentes culturas en un mismo espacio y además apuesta por la interacción entre ellas sin la supremacia de ningún grupo cultural. La interculturalidad se basa en valores como el respeto a la diversidad, el crecimiento de cada grupo y la integración. Además, apuesta por el diálogo, para la resolución de posibles conflictos que puedan surgir. Por lo tanto, ambos términos pueden ser complementarios, ya que en un entorno multicultural puede ser intercultural a la misma vez. En tal sentido, en una aula de clases es en donde se evidencia esa interacción, esa integración y esa comunicación, porque la comunicación es la llave para dar a conocer esas diferencias enmarcables y particulares que existen en cada cultura. La compañera Mafe, no sé cuál es tu aporte, por favor. Bueno, retomando un poco con lo que dicen mis compañeras, ¿cierto? Algo fundamental, como lo comentó Dayan, el lenguaje, ¿cierto? Porque como sujetos solos no podemos aprender un lenguaje si estamos solos. Igual en la medida que interactuamos y socializamos con los otros, es que hacemos que ese lenguaje nos permita comunicarnos y de cierta manera tener una interactividad o una interacción más que todo como sujetos sociales. Hay que reconocer que en nuestro estado, así como lo decía Malca, tenemos múltiples culturas, pero en esa interacción es donde la interculturalidad nos permite hacernos y convertirnos sujetos de derechos, para lo cual la escuela es donde converge todas estas relaciones, porque no podemos hablar de un sujeto en sí, sino que de una cultura en sí, sino de varias culturas. Entonces es allí donde nuestro papel como docentes es hacer que esa equidad se proyecte como sujetos de derechos y que esa vida de sujetos de derechos pues se nos dé en la vida personal y política, porque no podemos
diferenciarnos entre uno y el otro, o sea, somos como sujetos sociales, somos compactos y de cierta manera, pues nosotros tenemos que reconocer esa convivencia. Hay que identificar que el autor nos refiere muchísimo a esa interacción simbólica, donde allí converge el proceso comunicativo, donde no hay comunicación, pues no va a haber nada significativo ni simbólico que nos identifique y que se nos refleje en los procesos de dimensión socioculturales, o sea, socialmente crecemos, socialmente nos desarrollamos en esa relación que se proyecta dentro de una interculturalidad. Dentro de este proceso, pues vamos a continuar con la siguiente pregunta para discutir. ¿Qué relación hay entre el Estado y la identidad nacional? ¿Cómo se construye allí la diversidad? Para lo cual la compañera Malca nos empezará a compartir sus aportes. Gracias, compañera. El Estado, en el proceso de homogeneizar la diversidad cultural, ha generado un impacto social y políticas negativas, de las cuales se pueden determinar que los derechos de las culturas, literalmente enfocadas en su lengua, religión y costumbres, han sido muy criticadas, muy violentadas por el Estado Nacional. Dichas faltas han hecho de la diversidad cultural una marginalización que conlleva a muchas disputas. En el ámbito de la educación, es muy relevante que se integre estrategias que coayuden a identificar, a relacionar e integrar esas culturas diversas a un diálogo que permita la confianza y una relación estrecha para unirnos como una sola nación, como hermanos. La compañera Dayana, no sé, puede proseguir. Dayana, enciende el micrófono, por favor. Sí, para seguir con lo que estaba diciendo Marta, entonces según Grimson, pues él habla que precisamente la nación es un espacio para interlocutar con todas esas diferencias y como bien lo decías tú, al contrario, se puede ver en nuestro país toda esa discriminación y toda esa diferencia, pero no con una buena connotación, entonces ahí es donde Restrepo habla del relativismo, el relativismo cultural, porque esto sí lo vemos mucho de que a pesar de que reconocemos que Colombia es muy diversa y que tiene diferentes culturas, nos enfocamos en eso, en el relativismo, y nos parece a veces que algunos están más desarrollados, que digamos los indígenas pueden tener menor acceso a tecnología, entonces seguramente no saben de eso, bueno, todas unas creencias que a pesar de estar en un país tan diverso, llevan esa a la discriminación. Entonces, como lo decías tú, el rol muy importante es desde la educación y ese es comprender que desde la educación se hace un proceso de aculturación de los educandos donde todos entonces van a entender que hay diversas maneras de pensar. Bueno, con relación a lo que dicen mis compañeras, es claro resaltar de que en esta construcción de todo, de la interculturalidad y más como sujetos sociales, tenemos que reconocernos, identificarnos dentro de nuestro país, ¿cierto? Porque igual nuestra identidad la formamos desde nuestro contexto, desde nuestras vivencias, desde todo lo que se refleja en la vida cotidiana. Y es allí donde la interculturalidad pues nos permite tener todos esos procesos de relación, interrelación con todo lo que hacemos, porque igual no podemos abandonar al Estado, porque nosotros divinamente representamos el Estado desde todos los derechos que somos, desde lo que somos como profesionales en el campo educativo, en el campo de la salud. En todas partes estamos dando fe de ese Estado y es así como nosotros nos reconocemos como sujetos que hacemos parte y dentro de ello, pues la escuela es donde converge todo lo que somos como sujetos sociales y se da esa construcción, ¿sí? Igual hay otros escenarios, pero es en la escuela donde aprendemos a socializarlos y pues a como a llevarlos de cierta manera más directamente. Y es así como pasamos a la siguiente pregunta: ¿qué relación hay entre el Estado y la identidad nacional? ¿Cómo se constituye allí la diversidad? Pues es necesario tener que la interculturalidad es un proceso histórico-social, es decir, que somos unos sujetos que pertenecemos y construimos desde una
desde una construcción histórica, porque no podemos decir que eso va desligado, sino del contexto, desde cómo nos identificamos, desde las raíces, desde lo que somos y cómo nos proyectamos en este momento. No sé qué mi compañera Malca nos dé otros aportes. Sí, compañera, el Estado nacional, pues es la primera, como decir, em, es el primer factor pues, que nos impulsa a, a que seamos como que diversos, que vivamos como en armonía, es en donde converge toda esa diversidad cultural y nos une las culturas a mejorar, a ser cada día mejores. Dayan, no sé si tienes otra cosa que decir. Bueno, yo siento que para concluir, me parece muy importante lo que todas hemos mencionado, que es el rol desde la educación, desde cuál es el rol que se debe cumplir, y es enseñar a los educandos a ver desde una mirada diversa, a entender y asimilar que hay diferentes modos de pensar, con lo que hablaba anteriormente, un proceso de aculturación. Me parece que ese es el rol más importante desde la educación para hacer que pues esto que estamos viviendo ahora pueda transmutar y que ahora sí podamos ver la diversidad como una herramienta para aprender y para crear nuevos conocimientos. Y yo pienso que en la medida que nosotros como docentes o agentes de educación, desde cada uno de los roles que tenemos, porque no podemos hablarnos solamente desde la proyección profesional, sino familiar, personal, creer que la interculturalidad es todo lo que hacemos, porque de todas maneras el proceso de globalización pues ha generalizado muchas otras tipos de relaciones, pero también es reconocernos y potenciar esa interculturalidad desde la esencia que somos como personas, como sujetos, y hacer cada vez de nuestro proceso educativo y siempre proyectarnos en ser mejores ciudadanos, no solo para nuestro Estado-nación, sino mejores ciudadanos para el mundo. Con esto queríamos compartirles con ustedes nuestras reflexiones y nos vemos en otra oportunidad. Que estén muy bien.